En esta lección nos adentraremos acerca de la fisiología general de la hipófisis. Primero hay que señalar exactamente dónde se encuentra la hipófisis, y aunque este no es un video de anatomía, cuando hablamos acerca del sistema nervioso central, hay una zona que se conoce como el diencéfalo, que incluye varias estructuras, entre ellas el tálamo, la glándula pineal, entre otras cosas, pero justamente en su zona más caudal, o sea, la más inferior, observamos una zona que se observa como bilobulada, y es justamente esta la hipófisis, que también se le conoce con el nombre de pituitaria. Justo encima de la hipófisis se encuentra una estructura importante en el funcionamiento de la misma, porque va a conectar a la hipófisis con una de las regiones anatómicas del cerebro más importantes en su función. Justo observamos que si nos vamos un poco más arriba de la hipófisis, vemos como este pequeño canal, que se le conoce como tallo infundibular, que es una especie de puente o conexión que justo hace esta función entre la pituitaria y el hipotálamo, que es la otra estructura que es parte del diencéfalo, que es vital comprenderla, porque no podemos hablar de la fisiología y de la función en general de la pituitaria sin nombrar al hipotálamo, porque como veremos trabajan en estrecha cercanía y comunicación. Ahora, hagamos un zoom a estas estructuras y justo como les comentaba estaba la zona del hipotálamo, que su nombre deriva que está justo un poco debajo del tálamo, por eso se llama hipotálamo. Y entonces esta se conecta a través del tallo infundibular con la hipófisis o glándula pituitaria. Ahora, hay que hablar acerca de la división que tiene esta importante glándula que rige prácticamente a todo el sistema endocrino, y es que se divide en dos secciones. En la sección anterior, o sea, imaginemos que si esto fuera una persona estaríamos viéndola de lado, y de este lado estarían sus ojos y de este lado estaría la nuca. Entonces, pues, se le conoce a esta como la pituitaria anterior, que también se le nombra bajo el término de adenohipófisis. ¿Por qué? Porque el adeno justamente hace alusión al tejido glandular, al tejido endocrino. Y vamos a ver que dentro de las funciones de esta zona específica de la pituitaria es regular muchísimas glándulas endocrinas. Por otra parte, también encontramos que si hay una pituitaria anterior, pues entonces la que está detrás se debe de conocer como pituitaria posterior y tiene otro nombre que es la neurohipófisis. Hablando acerca de la composición de cada una de estas secciones de la hipófisis, en el caso de la adenohipófisis está compuesta de una población mixta de células endocrinas, es decir, es varias células que tienen una función hormonal o endocrina y son distintas. Hay por lo menos 5 poblaciones celulares que producen distintas hormonas, como las vamos a ir platicando a lo largo de este video. Pero es importante entender eso, que está compuesta esta adenohipófisis de células endocrinas que van a producir hormonas que van a ir al riego sanguíneo y van a tener un efecto en un tejido distal al propio que anatómicamente tiene esta adenohipófisis. Por otro lado, la neurohipófisis es en realidad constituida por axones neuronales. Como veremos más adelante, hay unas neuronas cuyo cuerpo se encuentra en el hipotálamo y su axón lanza una proyección hasta la neurohipófisis. Y es por eso que tiene ese nombre, porque en realidad proviene del tejido neural. De hecho, embriológicamente hablando, la glándula pituitaria anterior deriva desde otra zona que se llama la bolsa de Rathke. Y por otro lado, la pituitaria posterior solo es una excrescencia que se proyecta desde el tejido neural, porque como te comento, vilmente aquí encontraríamos muchas neuronas con su cuerpo y el axón que llegaría hasta aquí. Ahora hablemos acerca de, primero, la adenohipófisis y las distintas subpoblaciones celulares con una función endocrina de las que te hablaba. Lo primero es entender que estas células producen las hormonas justo aquí y las liberan aquí. O sea, es decir, estas células van a producir hormonas y después se van a ir a capilares fenestrados justo en esta zona y a través del drenaje venoso van a llegar a todo el cuerpo. Iniciemos con la primera subpoblación, que son las células tirótropas. Estas células tirótropas son encargadas de producir la hormona estimulante de tiroides, TSH por sus siglas en inglés.
Principalmente, al liberar esta hormona, va a viajar hasta la tiroides y fomentar o aumentar la producción de las hormonas tiroideas. Por eso, justo el nombre de hormona estimulante de tiroides. La siguiente subpoblación de la que hablaremos es las células somatótropas. Y de hecho, aunque aquí las estoy presentando como un cúmulo de células separadas de cada una de estos subtipos, o sea, que aquí están las tirótropas y acá las somatótropas, eso solamente es por simplicidad y para facilitar el entendimiento. En realidad, estas células están en general combinadas a lo largo de toda la adenohipófisis. Estas células somatótropas son de hecho las más presentes en la adenohipófisis, es decir, son las que más porcentaje representan dentro de la totalidad de células endocrinas de esta porción de la pituitaria y se encargan de producir la hormona del crecimiento. Y justo como lo dice el nombre, la hormona del crecimiento nos ayuda, además de muchas otras funciones que ya veremos en su video particular, ayuda a el crecimiento para llegar hasta una talla de la adultez. Usualmente para lograr este efecto necesita de algunos mediadores como las somatomedinas. Otra población de células son las lactótrofas, que también se conocen con el nombre de mamótropas, y es que esta subpoblación se encarga de la producción de prolactina. Esta prolactina ayuda sobre todo a la lactancia, es su principal función, a fomentar la producción de leche materna. Asimismo, encontramos la subpoblación corticótropa, que se encarga de la producción de la hormona corticotropina. Esta hormona corticotropina, que también se conoce con el nombre de ACTH por sus siglas en inglés, viaja hasta la glándula suprarrenal y favorece la producción de hormonas en la corteza suprarrenal. Se producen hormonas derivadas del colesterol. Principalmente la ACTH regula el cortisol, aunque también fomenta la producción de andrógenos, adrenales y también un poco facilita la producción de aldosterona. Por último, y no menos importante, encontraríamos la subpoblación de células gonadótropas, que estas se encargan de producir a la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que dependiendo del sexo, ya sea masculino o femenino, tienen funciones específicas para ayudar sobre todo con el funcionamiento del sistema reproductivo. Por dar un ejemplo, en el caso de los hombres, la LH ayuda particularmente en la producción de testosterona, cuando funcionan las células de Leydig que se encuentran en los testículos. Pero por otro lado, la hormona folículo estimulante ayuda a favorecer la espermatogénesis en las células de Sertoli. Asimismo, tienen sus propias funciones en el sistema reproductivo femenino, del que hablaremos ya en su video en particular. Ahorita solo es entender cómo es que esta adenohipófisis produce hormonas que se relacionan con otros tejidos endocrinos. Y justo te comentaba que para que la función endocrina de la adenohipófisis sea correcta, requiere de una estrecha regulación en conjunto al hipotálamo, y es que el hipotálamo tiene diversos núcleos. Los núcleos son una conglomeración de los cuerpos de neuronas y estos núcleos lanzan proyecciones de axones que liberan algunas hormonas estimuladoras como otras que son inhibidoras. Por ejemplo, entre estas está TRH, GHRH, CRH, GNRH, somatostatina y dopamina. Algunas de estas activan algunas subpoblaciones celulares, otras las inhiben y de esta manera, una vez que secretan estas hormonas, viajan a través de un sistema muy importante. Es decir, estas hormonas se van a producir a nivel del hipotálamo, pero se secretan no hasta la adenohipófisis, no llega hasta allá los axones de estas neuronas, llega hasta el tallo infundibular, que era ese puente que conecta el hipotálamo y a la hipófisis. Y es justo ahí donde secreta todos estos mediadores, estos vasos porta que existen, que son como una conexión de vasos sanguíneos y de capilares que permiten que los mediadores, cualquiera de estos de los que te mencioné, viajen a través de este riego sanguíneo para llegar hasta la adenohipófisis. Y justo esta conexión se conoce con el nombre de los vasos porta hipotálamo hipofisiarios. Y es un sistema muy importante para la producción y función de hormonas en la adenohipófisis, cosa que no es tan necesaria en su contraparte, la neurohipófisis, y vamos a ver por qué en tan solo algunos segundos. Entonces ya conocimos que la adenohipófisis tiene distintas subpoblaciones celulares que
tienen su propio nombre y sus propias hormonas que producen. De hecho, cada una está asociada con una hormona, excepto la gonadotropa, porque estas se asocian con dos hormonas. O sea, es la misma subpoblación celular la encargada de producir tanto LH como FSH, mientras que los demás solamente se asocian a uno. Ojo, no hay que confundirnos aquí porque en realidad no son dos tipos de subpoblaciones celulares, sino que estas células que producen prolactina tienen dos nombres distintos, lactótropas o mamótropas. A veces también en vez de la P lo dicen con F, lactótrofas, justo es otra variación que puedes encontrar en distinta literatura. Entonces, las tirótropas producen TSH y las gonadotropas producen FSH y LH. Por otro lado, las corticótropas ACTH y así respectivamente. Es importante comentar que en general estas hormonas de la adenohipófisis se organizan o dividen en familias de acuerdo a su homología estructural y funcional, y se dividen en realidad en tres familias que puedes observar en estos cuadrados azules que ya están como unidas. Primero, hablar acerca de las glucoproteínas, que son la TSH, la FSH y la LH. Todas estas están compuestas por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa en todas estas son exactamente la misma, o sea, utilizan la misma cadena alfa. Solamente la cadena beta es distinta para darle la especificidad y la función a cada una de estas hormonas. Pero vemos por qué se asemejan o es una misma familia, porque están configuradas bastante de una forma muy similar. Y además, fuera de la adenohipófisis hay otra hormona que se incluye dentro de esta familia y es la gonadotropina coriónica humana, porque justo al igual que estas, también está formada de una subunidad alfa, una subunidad beta. La alfa es igualita en todas estas, mientras que la beta es la que le da su función específica a cada una. Esta hormona gonadotropina coriónica humana es producida principalmente a nivel de la placenta de manera fisiológica, aunque también se puede aumentar en algunas enfermedades, por ejemplo, en algunos tumores como puede ser un coriocarcinoma. La segunda familia es la ACTH. Y tal vez digas, pues no parece tanto familia porque está sola, pero no es así. Como veremos, la ACTH deriva de un péptido bastante largo que se conoce como POMC, que significa proopiomelanocortina. Este proopiomelanocortina funciona, digamos, como un péptido precursor de la ACTH, en donde después se le van haciendo cortes y derivan distintas hormonas. Y ahorita vamos a ver cuáles derivan de estas, pero hay que recordar que la ACTH es justo parte o se encuentra dentro de este POMC que después va a ser cortado para producirlo. Y por último tenemos el otro grupo, que es el de la prolactina y de la hormona del crecimiento. Asimismo, como sucede en el primer grupo, existe el lactógeno placentario, que también se conoce como con un nombre muy similar al de la gonadotropina, que es la somatotropina coriónica humana. En vez de gonadotropina es somatotropina coriónica humana y también es producida a nivel de la placenta. Es importante conocer estas agrupaciones familiares de hormonas. Por darte un ejemplo, la prolactina y la hormona GH, la hormona del crecimiento, actúan en receptores muy similares. Llegan y actúan en un receptor asociado a tirosincinasa. No necesitas aprenderte que la GH tiene ese tipo de receptores y la PRL o la prolactina tiene ese tipo de receptores. Simplemente al saber que es de la misma familia, pues das por hecho que funcionan en receptores similares. Asimismo, hay otras cosas a destacar. Por ejemplo, en el tema de la primera familia, a veces son tan similares que pueden dar efectos bastante parecidos o a las otras. Es decir, por ejemplo, en una persona que tenga una gonadotropina coriónica humana súper elevada, como puede pasar en ese tipo de tumor, o sea, un cáncer que produce esta hormona, es un cáncer que puede derivar de tanto el ovario o de la placenta, y lo que sucede es que cuando aumenta demasiado, puede empezar a estimular los receptores de la TSH a nivel de la glándula tiroidea y empieza a hacer un hipertiroidismo, pero la TSH no está elevada esta. ¿Y por qué se está uniendo? Porque justamente tienen cierta similitud entre ellas. Hablando acerca de la ACTH, aquí puedes ver la molécula de la que te hablaba, la proopiomelanocortina, que después es dentro de estas células
corticótropas, que son las que hacen la ACTH, se encargan de hacer algunos cortes para después terminar produciendo un fragmento, una ACTH, lipotropina y beta-endorfina, que la beta-endorfina es un opioide endógeno que ayuda sobre todo a la regulación del dolor. Hoy en día hay todo un grupo de fármacos que se conocen como derivados del opioide y justamente ayudan a través de hacer su acción en receptores opiáceos a disminuir el dolor. Funcionan como potentes analgésicos. También es importante hacer la mención que dentro de estas pequeñas partes del POMC también puede derivar justo la MSH, y la MSH es la hormona estimulante de melanocitos, y aunque depende la fisiología, si se estudia por ejemplo en animales o en el humano es un poco distinto, pero lo importante aquí y la perla clínica es que en ocasiones nuestro cuerpo, cuando está produciendo mucho POMC para producir a su vez mucha ACTH, como puede ser por ejemplo un tumor de la adenohipófisis que específicamente salió de estas células corticótropas, entonces está funcionando bastante, haciendo mucho POMC y haciendo mucha ACTH, y termina por aumentar la actividad de los melanocitos, es decir, hace hiperpigmentación cutánea. Entonces estas personas se pueden hiperpigmentar incluso en zonas que el sol usualmente no da, por ejemplo en pliegues como puede ser los pliegues axilares u otros tipos de pliegues, pero en general va a haber una hiperpigmentación y eso lo vamos a entender justo a partir de esta fisiología, de cómo se forma la ACTH. Ahora, vamos a cerrar esta parte de la adenohipófisis hablando acerca de justo el resumen de la relación que hay entre el hipotálamo, la hipófisis y la glándula endocrina específica. Les comentaba que el hipotálamo, aunque este no es un video dedicado al hipotálamo, produce factores tanto activadores como inhibidores de algunas hormonas de la hipófisis y aquí pueden ver la relación entre estas. Es importante comentar que esto se le conoce como eje hipotálamo-hipófisis-glándula, ¿no? Por la relación de cómo se regula la función de las glándulas gracias a estos dos estructuras comunicadas, ¿no? El hipotálamo y la hipófisis. Entonces, iniciando desde arriba, el hipotálamo secreta TRH. Este es un mediador que activa la producción de TSH en las células tirótropas. Y la TSH pues va y activa la producción de hormonas tiroideas, T4 y T3. Ahora, ¿qué significa eso de TRH? Es hormona liberadora de tirotropina, por sus siglas en inglés. ¿Y por qué dice hormona liberadora de tirotropina? Porque la TSH, que significa hormona estimulante de tiroides, tiene otro nombre que se llama tirotropina. Entonces tiene mucho sentido. Esta es la hormona que libera tirotropina, ¿sí? O sea, va y provoca que esta hormona, que se conoce tirotropina, se produzca en mayor cantidad y vaya hacia la tiroides. Otro nombre para la TRH es la tiroliberina, como de liberación. Después está, por otro lado, esta TRH tiene la capacidad también de estimular a las células lactótropas y que produzcan un poco más de prolactina. Pero esto es una acción secundaria y no digamos que es la regulación principal de estas células lactótropas. En realidad lo principal es la dopamina. La dopamina va a funcionar como un freno a la producción de prolactina y cuando nuestro cuerpo, bajo ciertos estímulos, particularmente la lactancia, permite que se produzca más prolactina es gracias a que la dopamina en el hipotálamo va a disminuir. La prolactina va y ayuda a la producción de leche y también al crecimiento y diferenciación de las estructuras de la glándula mamaria. Ahora vamos a hablar acerca del eje somatótropo y esto involucra la hormona del crecimiento. La somatostatina es el principal factor inhibitorio de la hormona del crecimiento, mientras que la GHRH, que es la hormona liberadora de hormona del crecimiento, es la que regula a la alta el funcionamiento de la hormona del crecimiento para que después ésta llegue a estructuras, específicamente donde más hace esto es en el hígado, y se va a producir otra hormona que se llama IGF-1. Ya hablaremos de eso en su propio video, y esta IGF-1 es la que nos ayuda a ir a los huesos, a los músculos, a los ligamentos, a los tendones para favorecer el crecimiento de la persona. Por otro lado está la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, que va a fomentar la producción de ACTH desde las células corticótropas, y esta ACTH tiene otro nombre, corticotropina. Muy parecido a lo que pasa acá con la tirotropina
y la hormona liberadora de tirotropina. Bueno, aquí es lo mismo. La ACTH, hormona corticótropa o corticotropina, justo es liberada por la hormona liberadora de corticotropina. La ACTH va sobre todo a una región que es la corteza suprarrenal y favorece varias hormonas, pero de manera más importante la producción de cortisol, que tiene muchos efectos en nuestro cuerpo. Por último, en la función de justo esta adenohipófisis está la producción de FSH y LH, que es facilitada por la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, y las gonadotropinas son estas, que viajan y hacen efectos distintos dependiendo si es sexo masculino o sexo femenino. Entre algunos de sus efectos, por ejemplo, en el caso del sexo femenino se produce estrógenos, progestágenos, ayuda ahí a la ovulación y al ciclo menstrual, y en el caso de los hombres ayuda con la espermatogénesis, la producción de testosterona, entre otras funciones. Ahora, ya podemos dejar de lado justo a la adenohipófisis y pasar con el tema de la neurohipófisis o esa hipófisis posterior. Esta va a ser un poco más breve porque a diferencia de la adenohipófisis no produce una gran cantidad de hormonas. Pero es importante entender una diferencia fundamental, que aquí no se utiliza ningún mediador como era el sistema porta de vasos sanguíneos entre el hipotálamo y la hipófisis para comunicar el hipotálamo con la hipófisis. Aquí en realidad es una misma neurona. Esta neurona tiene su cuerpo en la región del hipotálamo, específicamente en dos núcleos, que es el supraóptico y paraventricular, y desde ahí estas neuronas, que son algo grandes, por eso se conocen como neuronas magnocelulares, va a sacar un axón que va a cruzar el tallo infundibular y va a llegar hasta la neurohipófisis, y es aquí donde puede secretar sus neuropéptidos. Obviamente aquí lo represento con una neurona, pero pues son muchas. Todo este tallo infundibular que va hacia la neurohipófisis está lleno de cientos, quizá miles de axones que se encargan de, bajo el estímulo positivo o inhibidor específico, dependiendo de cada una de las hormonas, de liberar hormona antidiurética u liberar la oxitocina. La hormona antidiurética también se conoce como arginina vasopresina. Su principal función es regular la osmolaridad en la sangre, pero además también produce algo de vasoconstricción para elevar la presión arterial. En el caso de la oxitocina es muy importante para permitir que salga la leche materna hacia el bebé, en el caso de la lactancia, y también ayuda con las contracciones particularmente del útero durante el parto o justo en el momento después del parto para la involución del útero. Entonces, si ves, la producción es en el hipotálamo de estas hormonas, pero su liberación sucede hasta la neurohipófisis. Estos neuropéptidos son muy similares entre ellos, porque puedes ver aquí que son nonapéptidos, es decir, son 9 aminoácidos conectados que, como te comenté, suceden o se producen en núcleos específicos, más o menos. Ambos se producen en los dos núcleos, tanto en el supraóptico como el paraventricular, pero tienen cierta afinidad. Es decir, la hormona antidiurética, que también se conoce como arginina vasopresina y es la que vemos aquí, se produce principalmente en el núcleo supraóptico, pero de nuevo también lo hace en menor cantidad en este. De la misma manera, a la inversa, la oxitocina se produce principalmente en el núcleo paraventricular, pero también se puede en el supraóptico. Para recordar la afinidad, digamos, de cómo se produce estos nonapéptidos de la neurohipófisis, puedes usar una mnemotecnia que me gusta mucho, que es la mnemotecnia de SAPO: supraóptico, antidiurética, paraventricular, oxitocina. Entonces está representado supraóptico, S, antidiurética o arginina vasopresina, la A, después P de paraventricular y O de oxitocina. Así te acuerdas, SAPO, cómo se asocian estos núcleos con la producción específica de su neuropéptido. Y de hecho son muy similares. Puedes verlo aquí, cómo están aquí representadas la estructura de estos 9 aminoácidos, del 1 hasta el 9, el caso de la ADH y la oxitocina, y solo tienen 2 aminoácidos distintos, que son el tercero y el octavo. Digamos que cada uno tiene un aminoácido que le da su efecto particular, pero son muy similares. Es justo esto, para terminar este video, lo que quiero señalar, lo que quiero enfatizarte, que es la diferencia
la distinción anatomofuncional que existe entre la neurohipófisis y la adenohipófisis. Como te comentaba, hay unas neuronas que conectan su función desde el hipotálamo, secretando mediadores hacia un sistema sanguíneo, que después ese sistema sanguíneo lleva estos mediadores a las células que estaban en la adenohipófisis. Este era el sistema porta hipotálamo hipofisiario. Pero por el otro lado, en el caso de la neurohipófisis, habían unas neuronas que llegaban directamente hasta la neurohipófisis y liberaban ahí. No requerían para nada de este sistema porta, ese solamente es de importancia en la adenohipófisis. Es por eso que si te fijas, pues obviamente las neuronas hipotalámicas que liberan mediadores para la adenohipófisis pues son más cortas porque terminan su secreción a nivel del tallo infundibular y es por eso que se conocen como neuronas parvocelulares. Parvo significa como pequeño. Por otro lado están las neuronas magnocelulares, que justamente son estas que son más grandes porque llegan hasta la neurohipófisis y justamente como te comentaba, los cuerpos de estas distintas neuronas se encuentran en varios núcleos del hipotálamo y algunos tienen funciones compartidas. Si recuerdas el tema de la oxitocina y de la arginina vasopresina, pues ahí estaba el supraóptico y paraventricular, que eran estos núcleos. Pero también en el tema de, por ejemplo, la producción de dopamina para inhibir la prolactina, ese es el núcleo arcuato. Hay varios núcleos y los iremos delineando poco a poco en cada video. Pero lo que quiero que veas es cómo en el caso de la adenohipófisis, para producir la hormona ya funcional, se necesitan 2 pasos, mientras que la neurohipófisis es de manera más directa. ¿Por qué? Cuando tomando, por ejemplo, este par de hormonas, la oxitocina pues, se genera en esta neurona y se libera a nivel de la neurohipófisis y ya puede pasar hacia el drenaje venoso y hacer su efecto a nivel del cuerpo, al tejido diana, que en este caso pues, serían las glándulas mamarias para secretar la leche. Por otro lado, la TRH secretada desde el hipotálamo tiene que llegar primero a esta subpoblación de células y es entonces estas células tirótropas que tienen que producir la TSH para que llegue al drenaje venoso. Entonces podemos ver cuál es la diferencia de importancia entre estos dos sistemas. La conexión del hipotálamo y la neurohipófisis es literalmente física, está conectado por un axón, mientras que la conexión del hipotálamo y la adenohipófisis es funcional, es conectada gracias a la función de estas hormonas o estos factores que aumentan o bajan la función de las células de la adenohipófisis. Y con esto cerramos nuestro video. Espero que haya sido bastante claro el cómo funciona el hipotálamo y la hipófisis. Sigue así y aprende cada vez más con Medicursos.